Pensamos la parashá es la parashá 5, la que toca en este Shabbat. La parashá 5, su nombre es Hayei Sarah. Hayei Sarah, que literalmente esto significa, este vocablo, la vida de Sara. ¿Qué importancia tiene Sara? Tanto físicamente como alegóricamente. Es la madre del pueblo de Israel. Oigan bien, Sara es la madre del pueblo de Israel. Y Sara simboliza la ciudad. La ciudad, esto es lo que simboliza Sara. Nuestra madre, Jerusalén, de donde nosotros nacemos. Y por eso Sara tiene una alegoría con nuestra madre. Cuando le dice en Jeremías, en alguna parte de los profetas dice, aún los hijos que pensaba que había perdido. ¿A quién le está diciendo eso? A la Sara alegórica. Y ustedes van a darse cuenta, Abraham es el padre de todos, simboliza el Avinu Shebashamayim. Yitzhak simboliza a Yahshua HaMashiach. Te van buscándole, te viendo que toda historia no pasó por casualidad. Es una historia del Viejo Testamento, como dicen. No, es un plan profético creado a través de la historia, de acontecimientos. Las cosas pasaron, no fue porque el Abacadosh estaba como apretando tuercas, no, es porque él sabía lo que estaba haciendo. Como quien dice que el Abacadosh estaba viendo, mira, este hombre hizo esto, déjame ajustarlo por aquí, como que no sabía lo que iba, que era una casualidad. No, el Abacadosh sabía por qué sucedieron las cosas. A veces pensamos, wow, pero ¿por qué el Todopoderoso permitió esto? Pero no sabemos que esto que permitió es una alegoría de lo que iba a pasar con los hijos de Israel, o lo que iba a pasar con el Mashiach. Y Él lo permitió para darle una escuela, una enseñanza, podría ser pedagogía, una palabra griega, una forma pedagógica de enseñarnos a través de historias lo que Él va a hacer en el futuro. Dice, está comprendida esta parashá de Génesis, Bereshit 23:1, Bereshit 23:1 hasta el 25:18. Bereshit 23:1 hasta el 25:18, 2 capítulos. Y vivió Sara 127 años. En hebreo este fragmento están separados. O sea, dice 100 años, 27 años, 7 años. Dice 100, perdón, vamos a recapitular. Dice 100 años, 20 años, 7 años. Así dice el texto hebreo. 3 veces años. Como si tuviera la edad separada en 100, 27. Y de ahí ha salido una prosa, algo profético y también un pensamiento judío donde 100 para Sara es algo, 20 para Sara es otra cosa y 7 para otro. Dice, como 100, en 100 años, el Abacadosh hizo un milagro. Así dice. En 20 años viene siendo su edad.
y su carácter viene siendo como una niña de 7 años. Eso es lo que dice la prosa, más o menos. Y es como si fuera una forma, como nosotros decimos aquí, un piropo, una forma de estimular a la amada. Sara simboliza la amada, la esposa, la amada. Y Sara tiene una analogía tremenda en su historia. Y vivió 127 años, estos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, Kiriat Arba, que es Hebrón. Kiriat Arba es Hebrón. Kiriat Arba significa el lugar de los cuatros, el lugar de cuatros. Más adelante le detallaremos por qué significa lugar de cuatro. Hebrón significa el lugar de la unión, el lugar de la unión. En la tierra de Canaán, y Abraham vino a hacer duelo por Sara y llorar por ella. La alegría del final del capítulo 22, donde Abraham estaba muy contento por haber superado la prueba y haber recibido aún más las bendiciones de parte de Yahweh por la aquedad de Yitzhak, la atadura de Yitzhak, está en contraste con la tristeza del capítulo 23, donde Sara muere antes de tiempo. Es obvio que Abraham no estaba esperando una muerte tan rápida, ni de él ni de su esposa, porque no había preparado un lugar de sepultura. Y esto es lo que dice, no había preparado un lugar de sepultura. Y hay muchas especulaciones de por qué fue. Unos dicen en el Midrash que fue porque ella recibió el impacto de la noticia de que Yitzhak iba a ser sacrificado. Eso habla en el libro de Yacer. Y otros dicen que era que ella, por haberse reído, fue castigada. O sea, muchas cosas que... Pero sin embargo, aún lo que dice el libro de Yazar no concuerda con lo que realmente puede ser. Según el versículo 21-34, Abraham estuvo mucho tiempo en la tierra de los filisteos, lo cual implica más de 25 años. Según el libro de Yazar, Yitzhak tenía 5 años cuando Ismael se estaba burlando de él. Esto demuestra que Yitzhak tendría entre 30 a 37 años cuando fue atado en la atadura. Personalmente, y eso lo dice el autor y también yo lo creo así, Yitzhak tenía 33 años. Para que se cumpla el momento profético, la sombra profética, por todos los detalles de sombra profética que tenían que coincidir con la realidad. Y como la atadura de Yitzhak es una sombra de la muerte del Mashiach, es lógico pensar que tenía la misma edad que el Mashiach ben Yosef. Mashiach ben Yosef quiere decir el siervo sufriente, el que fue como Yosef, cuando se entregó voluntariamente para ser quemado como una ofrenda de Corbán, una ofrenda de atención, una olá. Así se le llama la ofrenda de atención, la ofrenda olá, Corbán olá, olá de la entrega, la que simboliza la entrega total. ¿Qué hizo Mashiach? Se entregó totalmente. Todo lo entregó. Sara se fue a Hebrón y murió allí. En ese lugar representa la fe y la resurrección. Como yo le he dicho antes, Hebrón significa unión. La fe y la resurrección, como hemos dicho antes, esto quiere decir que ella murió en la fe y en la resurrección. Y por eso será resucitada para estar con Mashiach, cuando vuelva a reinar durante 1000 años en la tierra. Surge la pregunta,
¿por qué razón Sara murió antes de tiempo? No es fácil de contestar. Hay los que sugieren que fue porque se rió, con una actitud de burla cuando recibió el anuncio del nacimiento de un hijo. Pero tal falta no parece ser motivo suficiente para tener una muerte prematura. Otra sugerencia es que Yahweh quiso que Abraham tuviera más hijos que fueran malvados. Oigan esto está en el judaísmo. Como esos hijos no deberían nacer de Sara, mejor sería que se muriera para que Abraham se casase de nuevo. Los descendientes de esos hijos servirían al pueblo de Israel en tiempo del Mashiach. Sin embargo, esta interpretación es muy difícil de aceptar. ¿Cómo Yahweh va a querer que nazcan hijos impíos? Hombres impíos. En 1 Timoteo 2:4 está escrito: Elohim quieren que todos los hombres sean salvos y que vengan al pleno conocimiento de la verdad. Y en 2 de Pedro 3:9 dice: no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Así que la pregunta acerca de la razón de la muerte anticipada de Sara queda sin contestar. Cuando venga Mashiach, él nos explicará. Después Abraham levantó delante de la difunta, se levantó delante de ella y habló a los hijos de Shep, diciendo: extranjero y peregrino. Extranjero y peregrino. Estas son dos palabras. Ger, hay dos palabras que están involucradas en esta expresión, que es Ger y Toshah. Ger y Toshah. Extranjero y peregrino. ¿Qué significa extranjero? Extranjero quiere decir, o Ger, que es la palabra que fue traducida por extranjero, quiere decir un residente temporal. Esto es lo que es un Ger, un residente temporal. Y los Gerim también vienen siendo los que, una analogía de Efraín, una analogía de Efraín. ¿Y qué significa Toshav? Que es lo que es peregrino. Recuérdense que hay un grupo llamado peregrinos y extranjeros, porque lo tomaron de ahí. Porque a los hijos de Israel también le llamaron peregrinos y extranjeros. Son Gerim. ¿Dónde vivieron una gran parte los israelitas? En Misraim. Y tomaron la posición de Gerim. ¿Salieron de dónde? De un sitio que no era la tierra física. Y Toshav, peregrino, quiere decir, esto sí, un residente temporal. Un residente que tiene todas las políticas de un natural. O sea, el compromiso de un ciudadano. Hasta que su estatus, ¿qué significa el estatus? Su condición, su estatus sea cambiado por quién? Por el rey del lugar. El rey del lugar es que le va a dar su estatus como debe de ser. Mientras tanto, la que está en la dispersión viene siendo una peregrina y una extranjera. Una Gerim y una Toshah. Mientras tanto. Vamos a ver esta explicación que nos hablas aquí. Según Gur Aryeh, estas dos palabras tienen dos significados diferentes. Son antitéticas, o sea, no son relacionadas. Uno es extranjero y otro es peregrino. Si la palabra hebrea que fue traducida como extranjero es Ger y la palabra traducida como peregrino es Toshav, Rashid dijo que esta oración significa que Abraham está haciendo y que era forastero.
de otra tierra que ha establecido su residencia. Realmente él vino de Aram, por eso se llamó el arameo. Entre ellos, un ger es un forastero sin derecho pleno. Un toshav es un residente permanente con derechos plenos en el lugar. Cuando una persona obtiene el estatus de toshav, deja de ser un ger. En Efesios 2:19 está escrito: así pues, ya no sois extranjeros ni advenedizos, peregrinos ni extranjeros, sino sois conciudadanos de los Kadoshim y sois familia de Elohim. ¿Quién fue que le dio el estatus? El rey. El rey fue que dio el estatus. El rey es que da el estatus de si tú eres ciudadano realmente. Entonces, los habitantes, ni las políticas, ni el Estado de Israel actual me va a decir a mí qué condición yo tengo en Israel. El rey es que me la da. Esta es una analogía de lo que va a hacer el rey. El rey dijo en Efesios 2:19, así pues ya no son ni Digerim ni Toshavim, si no sois conciudadanos de los Kadoshim, sois familia de Elohim. Según el punto de vista de Yahweh, el gentil que ha hecho conversión por medio de Yahushua HaMashiach ni es ger ni es toshav en Israel, si no tiene un estatus superior y es conciudadano con los judíos y miembros de la familia de Elohim, es decir, las ovejas perdidas de la casa de Israel. 23:9, para que me dé la cueva de Macpela. Ahí viene la negociación de Abraham en el capítulo 23:9, de un terreno que hay dentro de la tierra de Israel, cuando la tierra de Israel todavía pertenecía a Manré, a los hijos de Manré. Y en esa cueva está Yitzhak, están todos los patriarcas. Pero antes eran 4 que habían. Por eso se le puso Kiriat Arba. En el Salmo está escrito que en este lugar fueron enterrados 4 parejas: Adán y Java, Abraham y Sara, Yitzhak y Rivka, Jacob y Lea. ¿Está viendo? En grupo de 4. Por eso se llama el lugar de los 4. Esta es la razón por la que Hebrón también se llama Kiriat Arba, que significa pueblo de 4. Es posible que Abraham estuviera interesado en esa cueva precisamente porque allí estaba enterrado Adán, en Macpela, que significa duplicado o doblada. Oiga esta, ¿qué relación? Macpela significa doble. ¿Doble de qué? El doble de 4 grupos. 23:13. Y habló Efrón a oído del pueblo que aquella tierra diciendo: te ruego que me oigas, te daré el precio del campo, acéptalo de mí, para que pueda sepultar allí mi difunta. Aunque Efrón le ofreció como regalo no solamente la cueva, sino todo el campo, Abraham no quiso aceptarlo. Abraham quería que esto tuviera un peso de responsabilidad. Una palabra de hombre en aquel tiempo. Según el código de Hammurabi, es que un contrato de hombre no puede ser quebrantado. Esa era la moral de aquel tiempo. ¿De dónde venía eso? De la Torá oral, de la ley moral del Todopoderoso, de las cuales el primer código tomó 23:16. Y Abraham oyó Abraham a Efrón, y Abraham pesó a Efrón la plata que éste había mencionado. Y le mencionó una cantidad exorbitante. Y a Abraham no le importó
lo que le mencionó, porque fue grande la plata que le mencionó ahí. 400 ciclos. Y 400 ciclos corresponden a más de 50 salarios anuales. ¿Usted sabe lo que es eso? 50 salarios anuales. Según los descubrimientos arqueológicos de la época, un salario anual subía de 6 a 8 ciclos. Fue una exageración descarada el precio que pidió Efrón. Quería aprovecharse de la riqueza de Abraham en un momento de emoción y de debilidad, cuando no estaba pensando en hacer negocios. Qué triste es ver cuando alguien se aprovecha de la generosidad de otro. Qué egoísmo, dice el autor. Él le estaba dando un peso de valor muy grande a su esposa, su amada. ¿Qué está diciendo en pocas palabras Abraham y en lenguaje profético? Que la amada vale lo que le pidan. Pide por tu boca y lo que tú pidas, eso es lo que vale la amada. No importa lo que tú pidas, yo pagaré por la amada. Abraham no está dispuesto a discutir ni a rebajar precios. Su esposa vale más que todo eso y merece un sepulcro digno. Es más, el precio más alto de la sepultura elevaría la honra que se pueda dar a una difunta. Abraham pesó a Efrón el dinero y Efrón había pedido en moneda comercial. Esto significa, según Rashid, que son recibidas en cualquier lugar, lo cual muestra que le entregó monedas grandes que valían 100 ciclos cada una. Después de esto, Abraham sepultó a Sara, su mujer, la cueva de Macpela, la cueva del doble, en Kiriat Arbat, el lugar de los cuatros. Los restos mortales de Sara, sino de Sara misma, aunque está muerta, fue Sara la que fue sepultada. Un hombre no es hombre sin su cuerpo. Por eso tiene que haber una resurrección para que haya salvación completa. Si fuera a redimir solamente la Neshama no tiene conciencia. La Neshama, y lo hemos explicado muchas veces, en la doctrina del reemplazo se cree que el cuerpo físico no es nada, no tiene importancia para el Todopoderoso. Si es bien es cierto que el cuerpo físico es menos importante que el Rúa que viene de los Shamayim para que ese cuerpo tenga vida y conciencia, no quiere decir que ese cuerpo no tenga importancia. Ese cuerpo tiene que ser redimido porque fue afectado por el Yetzer Hará. Por eso es que vino la muerte, porque la paga del pecado es muerte física y también muerte espiritual. Cuando yo digo muerte espiritual, no quiere decir que un ser llamado alma anda vagando en otra dimensión. Eso es lo que cree la paganidad y la doctrina del reemplazo del cristianismo. Y lamento decirlo. Muchos creen que el alma es un ente que anda por ahí por no profundizar en la palabra de Elohim. A los cadáveres se le llama Nefesh. Y ese mismo nombre, Nefesh, es el nombre de alma. O sea que la conciencia, el alma está confinada al cuerpo. El alma viene a vivir, el alma viene a ser cuando la Neshama entra a la parte física que es el cuerpo. Usted no puede tener un procesador procesando, valga la redundancia, si usted no le conecta energía a la computadora. Esto es el alma de la computadora, el procesamiento de las informaciones. Aunque es una máquina y no se puede comparar con un ser humano, en el ser humano hay un
un estado llamado el juicio, que es la masa encefálica, donde todas las determinaciones se toman. Por eso que en el Salmo 146:4 dice, alguien que me lo pueda leer, Salmo 146:4. Y muchas personas dicen que el hombre es un ser tripartito, de 3 partes, y no puede ser posible. El alma no es una tercera condición, sino el resultado de 2 uniones, de la parte de la tierra con la parte de los Shamayim. Y así dice: pues sale su aliento y vuelve a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos. Pues sale su aliento, ¿qué? Su neshama, la palabra aliento es la palabra neshama. Y vuelve a la tierra. ¿Quién vuelve a la tierra? El cuerpo. En ese mismo día, ¿qué perece? El juicio. En tus pensamientos, que tú tienes tu juicio, donde tú te quedaste determinado, a donde te quedaste. Si te quedaste pagano, así te quedaste. Si te quedaste redimido, ahí te quedaste. Entonces en la resurrección resucitan a un redimido o resucitan a un pagano. ¿Comprenden? Como tú moriste, así quedaste. En la resurrección, en la primera resucitan a los redimidos, a los que murieron siendo redimidos, en su nefesh hayah, en su alma, en su juicio, en su encéfalo, en su cabeza, en su masa encefálica, en su procesador, para que puedan entender. Y en la segunda resurrección resucitan a los que murieron paganos, murieron en su neshama, en su masa encefálica, en estatus de pagano, de pecador, de no redimido. Por eso es que la segunda resurrección no tenemos que tener nada ahí. Bien, benditos aquellos los que estuvieron en la primera resurrección. Benditos. Así que esforcémonos para la primera. A no ser que lo esperemos vivo. El capítulo 24 viene ahora, y en el capítulo 24 narra la historia de la búsqueda de una mujer. Mira qué importante qué símbolo tiene la mujer. De una mujer para el hijo. ¡Qué analogía! Este capítulo 24 tenemos que detallarlo al pelito. Para el hijo de Abraham. Siguiendo el segundo nivel de interpretación, llamado remés, alegórico, podemos destacar los siguientes hechos. Abraham representa al Avinu Sheba Shamayim, al Padre que está en los Shamayim. Como está escrito en Mateo 22:2. El reino de los Shamayim, el Malkuch Shamayim, puede compararse a un rey que hizo banquete de boda para su hijo. El siervo Eliezer, y quiero definirle lo que significa Eliezer. Eliezer significa Elohim es mi ayuda. Recuérdense que dijo, yo os mandaré otro ayudador, otro consolador. Cuando dice otro, está hablando de su otra naturaleza, de su naturaleza Emet, la que era la principal. Antes de que existieran los hombres, existía esa naturaleza. Yo le mandaré mi verdadera naturaleza. Entonces, Eliezer, Elohim es mi ayuda, representa el Ruach HaKodesh de Yahweh, su hijo. El hijo que tiene la misma naturaleza de Yahweh. Como está escrito en Juan 15:26, cuando venga el ayudador, a quien yo enviaré del Padre, el Ruach HaKodesh,
el Ruach Emet, que procede del Padre. ¿Quién fue que salió del Padre? No fue suyo. Su naturaleza divina. Para que puedan entender que divina no tiene nada kadosh. Él dará testimonio de mí. Yishhat representa la parte física, cuando ya él tomó cuerpo. El hijo como cuerpo. Yishhat representa el hijo de Elohim. Como está escrito, Proverbios 34, ¿cuál es el nombre de su hijo? Ciertamente lo sabes. Y en Mateo 3:17 está escrito, he aquí, se oyó una voz de los Shamaim que decía, este mi hijo amado, en quien me he complacido. ¿Cuál? El hijo que tomó naturaleza humana. Este que tomó naturaleza humana se conjugó con la divina. La divina se metió en una barriguita de María, de Miriam, para que puedan entender, y tomó naturaleza humana. Pero ¿cuál existía primero? Claro, la Shekinah, el Ruach. Los demás siervos representan a los malajim. O sea, estamos hablando de lo que está representado en esta historia. Como está escrito en Hebreo, no son todos aquellos espíritus ministradores enviados para servir a favor de los que heredan la salvación. Rivka, ¿qué significa Rivka en hebreo? La atada, la que está atada hacia este sistema. Rivka representa la novia del Mashiach, o Rebeca, como dice la traducción. Y está escrito en Revelación 19:7. Regocijémonos y alegrémonos, y démosles a él la cabot, porque las bodas del Cordero han llegado, y su esposa se ha preparado. El padre de los Hashamayim, el Avinu Shebashamayim, ha enviado su Ruach a la tierra para buscar y sellar a aquellas personas que con sus corazones se entregan a Él. A Elohim es mi ayuda, envió a Eliezer. ¿A buscar a quién? A Rivka, la que está atada en las naciones. Como está escrito en Segunda de Crónicas 16:9, porque los ojos de Yahweh corren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Como Eliezer dio testimonio de la existencia del Hijo que había nacido sobrenaturalmente y todas las riquezas que su padre le había entregado, esto está en el texto 24:36, así el Ruach HaKodesh de Yahweh está dando testimonio acerca del Hijo que ha nacido de manera sobrenatural y ha recibido todo lo que es el Padre. Recuérdense que en la historia dice que él llevaba todo lo de Abraham en su mano, incluyendo toda la autoridad de los Shamaim y de la tierra, como está escrito en Juan 17:10. Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Y en Matillahu 28:18 dice, acercándose Yahshua, les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en los Shamaim como en las Haares. Y como Rivka fue una virgen pura, así la novia del Mashiach es una virgen pura, que no se ha contaminado con otros, como está escrito en 2 de Corintios 11:2, porque celoso estoy de vosotros con celo de Elohim, pues os desposee a un esposo para representaos como virgen pura al Mashiach. Eso lo dijo Shaul. Y en Revelaciones 14:4-5 dice escrito, estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero
donde quiera que va. Estos han sido rescatados de entre los hombres como primicia para Elohim y para el Cordero. Y en su boca no fue hallada engaño. El capítulo, el verso 24:9 dice: y el siervo puso la mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y juró sobre este asunto. ¿Qué significa debajo del muslo? En la mentalidad hebrea, que le puso la mano en la Brit Milá. Abraham, Elohim es mi ayuda, Eliezer, le puso la mano en el pacto. ¿Qué quiere decir esto? Que hizo un juramento de pacto. Juró por el pacto. ¿Qué alegoría más grande, La palabra hebrea Adonai está escrita en plural, que a pesar de que Abraham era un solo, le dijo como Adonai, una palabra en plural, señores. Oye, qué misterio, qué sot está detrás de la palabra de Abraham. A Abraham le dijo como señores. Esto nos muestra que cuando se trata de autoridad absoluta, como está en este caso de señorío sobre un esclavo, o como en el caso del creador del universo, Elohim, se dice en plural. ¿Pero qué? Elohim es el Padre, y se le dice Elohim, y M en plural. Pero es que eso quiere decir grandeza, y M también. El sustantivo está puesto en plural, no para denotar pluralidad de personajes, sino para demostrar este tipo de autoridad. Si el sustantivo se hubiera entendido como una pluralidad de personas, el verbo de la oración estaría en forma plural. En el caso de Bereshit 1:1, el verbo está en singular, creó, no crearon. Lo cual nos enseña que la palabra Elohim no es vista como una referencia para una variedad de personas, sino a un solo ser, con autoridad absoluta. Una traducción literal de este pasaje sería: y el siervo puso la mano debajo del muslo de Abraham, sus señores. Si lo traducimos como plural. Dicho con otras palabras, como Abraham es uno, así Elohim también es uno, no dos o tres. Quiero que entiendan eso bien, las expresiones. Ahora, de que él tiene un hijo que es Ejad con Elohim, sí. 24:10. Entonces, el siervo tomó 10 camellos. Oigan bien esto. 10 camellos. De entre ellos, de los camellos de su Adón. Recuérdense que lo que es el número 10 representa la totalidad. Y partió con todos los bienes de su señor en su mano, y se levantó y fue a Aram Naharaim, la ciudad de Nahor, que es Aram. En hebreo dice que el siervo tomó todos los bienes de su señor en su mano. ¿Está viendo? Esto se interpreta en el Midrash como un documento de donación que demuestra que Isaac era el dueño de todos los bienes de Abraham, para que los familiares no tuvieran dudas para enviar a su hija. Está viendo que el que representa el Ruach HaKodesh, Elohim es mi ayuda, va a buscar la novia los intereses del hijo, literal. Esto no deja mucho que decir a nosotros. Nos deja decir que su naturaleza es que está buscando los que van a ser su novia en el fin de los tiempos. ¿Los intereses de quién? Del que está materialmente a la diestra del Abba.
Isaac era el dueño de todos los bienes de Abraham para que las familiares no tuvieran dudas de enviar a su hija. Sin embargo, pienso que cuando el hebreo usa la expresión Bechol Tov, que se traduce como y todo lo bueno o todos los bienes, no se está refiriendo a todos los bienes de Abraham, sino a una representación de ellos. Porque ¿cómo va a ser que dice que lleva en su mano todo lo de Abraham? ¿Cómo va a ser que él tiene que llevarse a Abraham mismo? Y la carpa y todo, y a Sara. No Sara, porque Sara ya estaba muerta, sino lo que era de Sara. Todo. Pero no, literalmente no se interpreta de esta manera. Literalmente se interpreta, él llevaba una representación, un documento legal de que él era poseedor, el garante principal de todo lo de Abraham. Recuérdense que antes de que Isaac naciera, cuando estaban peleando contra los reyes de Babel, de Sodoma y Gomorra, él le dijo a Elohim, a Abraham le dijo a Elohim, que él iba a quedar sin Sera, pero que iba a tomar a Eliezer de Damasco para que fuera su heredero, para que le heredara todo lo que era de Abraham. Sin embargo, ahí le respondió el Todopoderoso, no, tú vas a tener un hijo de tu Sera. ¿Qué quiere decir esto? Tu hijo de tu Sera. Que no es el que representa al Ruach HaKodesh, sino el que va a heredar todo, es el que es físico, de tu simiente literal. Es el que va a heredar. Como el número 10 representa la totalidad, tenemos en la carga de estos 10 camellos una representación de toda la riqueza de Abraham. La expresión Beyadot, que se traduce como en su mano, no significa necesariamente que toda la riqueza literalmente estaba en la mano, sino bajo su cuidado, bajo su administración. 24:11, hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto al pozo de agua. Al atardecer, a la hora en que las mujeres salen por agua. El relato de la Torá da pie a creer que este viaje de 700 kilómetros, que normalmente tardó 17 días, solo duró unas 3 horas. Hay que tener en cuenta eso, porque muchas personas leen la Torá y no saben que no hay orden cronológico en ese sentido. 24:15. Y sucedió que antes de haber terminado de hablar, he aquí que Rivka, hija de Betuel, hija de Milca, mujer de Nahor, hermano de Abraham, familia, oigan bien, es familia de Abraham, familia de Isaac, esposa y familia. ¿Vieron la parasha anterior? Que esta es la condición que tiene que reunir la novia del Cordero, esposa y familia. Por eso que dice, no me avergüenzo de llamarlo en hermanos, ahim. El nombre de Rivka significa la atada, la sujeta, la que está atada entre las naciones, la que fue esparcida entre las naciones y está atada de pie y de mano hasta que el novio la desate. El Ruach HaKodesh es que la desata, realmente. Porque Eliezer es que se la lleva. Está viendo cómo en el Yom Teruah nosotros somos arrebatados, no porque el novio físicamente nos llevó, sino porque su omnipresencia fue que nos impulsó hacia los Shamayim. Y duraremos 10 días. Hay una alegoría grande. 24:17. Entonces el siervo corrió a su encuentro y dijo, te ruego que me des de beber un poco de agua en tu cántaro. Él le puso una prueba a ella. Dice, la que me dé de beber con su cántaro,
esta será la escogida. ¿Qué quiere decir esto? De la que fluye agua como un cántaro. De la mujer que está embalsida entre las naciones, esa redimida, fluirá agua, le corresponde al Ruach HaKodesh. Es correspondiente al Ruach HaKodesh. Esta palabra es similar a la de Juan 4:7, donde está escrito, una mujer samaritana, vea la similitud, viene a sacar agua, y Yahshua le dice, dame de beber. Oh, y no era el Ruach que dijo, dame de beber. Eliezer, el que representa la naturaleza divina de Yahshua. Sin embargo, el físico le dice a una mujer, dame de beber. Y seguimos la segunda regla de Hillel, Gezerá Shabbat. Gezerá Shabbat. Similitudes de expresiones. Podemos comparar estos dos eventos y llegar a ciertas conclusiones interesantes. Las dos eran extranjeras. Una era familia de los judíos, pero en defecto, estaba atada a las condiciones donde Jeroboam la llevó. Por eso estaba en Samaria. ¿Rechazada por quién? Por sus familiares. Y cuando la fue a llevar, la mujer no tenía una condición de virginidad, si vamos a hacer la alegoría, pero él en ese momento la hace virgen. Porque esta representa, y le dice algo profético, que Yahshua, el físico, se va a aparecer. El momento en que él va a hacer su presencia es cuando ella haya tenido 5 maridos y el quinto, el sexto, no iba a ser su marido. En el reino del sexto, que no va a ser su marido, ahí se aparecerá Yahshua. ¿Está viendo lo que hay involucrado en todas esas historias? 5 maridos tuvo. Asiria, Egipto, Babilonia, Medo-Persia y Grecia. ¿Está viendo? Y Roma es un amante. Y en el momento que Roma, porque estamos en Roma todavía, en la extensión de Roma hasta los pies, dedos de los pies sigue siendo Roma. Y fue una división de Roma. Y en este momento de los dedos de los pies viene ¿quién? Yahshua. Y te dice, dame de beber. Correspóndeme. Correspóndeme, le está diciendo. Al igual que el siervo de Abraham estaba buscando una novia para el hijo, de la misma manera el siervo de Yahweh está buscando personas entre los samaritanos que pudieran ser parte de la novia del hijo de Elohim. De esto aprendemos que también los que no son judíos tienen la oportunidad de ser parte de la novia del Mashiach. Como está escrito en Salmo 45, 10 al 11. Escucha, hijo mío, hija mía. ¿Cómo? Escucha, hija mía. Presta atención. Inclina tu oído. Olvídate de tu pueblo. Olvídate de tu pueblo y de la casa de tu padre. Entonces el rey deseará tu hermosura. Correspóndeme. Inclínate ante él, porque él es tu Adón. ¡Wow! Tremendo, ¿eh? Este salmo se lee en Yom Teruah. Oiga, qué día. En Yom Teruah, el primer día del 7º mes, el día del clamor, está en Levítico 23-25. Habla de las bodas del rey en alusión a las bodas del Mashiach con su novia.
Lo interesante es que la novia es presentada como una proveniente de un pueblo fuera de Israel. Fuera de Israel. Es una conversa, una guerín. Esto nos enseña que la mayoría de las personas que formarán parte de la novia del Mashiach son de origen gentil, se gentilizaron, no judíos, o sea, no identificables. Por supuesto, esto no excluye al judío, pero nos indica que el pueblo judío es la minoría. La mayor parte que vienen de entre los gentiles convertidos. No todos los que han nacido de nuevo del Rúa van a ser parte de la novia del Mashiach. En las Escrituras podemos encontrar varios personajes cuando se habla de las bodas del Mashiach. El novio, la novia, las vírgenes, los demás invitados. Los demás invitados. Los invitados, vamos a hablar por parte. No todos son parte de la novia. Entre los salvos hay 3 categorías. Los invitados, las vírgenes y la novia. Estos son 3 niveles de creyente que aparecen en las Escrituras. Para subir al nivel hay que obedecer los mitzvot de la Torah, como dijo Mashiach en Mateo 5:19. Cualquiera pues que anule uno de estos mitzvot, aun siendo el más pequeño, así los enseñe a otros, será llamado Katam, pequeño en el Malbuj HaShamayim. Pero cualquiera que lo guarde y lo enseñe, será llamado Gadol, grande en el Malbuj HaShamayim. Este texto vemos 3 diferentes categorías de personas. El que está dentro del reino, pero no guarda los mandamientos de la Torah de Moshe, es llamado como pequeño. No es que los guarda, sino que, bueno, dentro del reino quiere decir el globo terráqueo, porque él reinará en Israel para el globo terráqueo. El que está dentro del reino y guarda los mitzvot sin enseñar a otros. Y el que está dentro del reino y guarda los mitzvot y lo enseña a otros, que es llamado grande. Ahí está 30, 60 y 100 por 1. Oiga, de toda la Escritura habla de eso. Para casarse hay que ser gadol. Una niña pequeña no puede casarse. Para ser novia hay que guardar y enseñar los mitzvot a otros. El mensaje que se le da a la novia en el Salmo 45 es que debe olvidarse de su pueblo y de la casa de su padre, lo cual implica un cambio de nacionalidad y de identidad familiar. Oigan, 2 cosas, nacionalidad familiar y nacionalidad poblacional, para poderlo poner más fluido. Para que sea activa para el rey. O sea, para que sea más atractiva, para el rey. El camino para llegar a ser novia tiene 3 fases. Escucha, hija. Presta atención. Inclina tu oído. Escucha, hija, es una alusión a una confesión judía de todo Israel, que dice, escucha Israel, Shema Israel. Deuteronomio 6, 4 al 9. La palabra hebrea que ha sido traducida como escucha es Shemi, la forma femenina de Shema. Y esta palabra significa 2 cosas, oye y obedece. Oye y obedece. Hija mía, ella es hija del pacto por conversión al Elohim de Israel. Y por el hecho de ser hija, debe aceptar la confesión de Israel, escuchar y obedecer la Torah. Presta atención. Tiene que ver con la observación de cómo vivir una vida según ha sido explicada por la Torah y el Mesías Yahushua.
Implica también asumir un aprendizaje de la costumbre de Israel para integrarse plenamente al pueblo. Tercera expresión, inclina su oído. Tiene que ver con la humildad de corazón para poder recibir la Torá enseñada por un pueblo con una cultura muy diferente y de una manera muy diferente de pensar y de una manera muy diferente de comportarse, especialmente en cuanto a los mandamientos que no tienen explicación lógica humana. Los hukim. Es necesario que los mandamientos es necesario que el candidato para ser novia se humille y acepte los mandamientos sin entender el porqué. Los hukim son los mandamientos que más forman el carácter, porque exigen más humildad que los mandamientos lógicos. Las tres categorías de creyentes están expresadas en varios textos de la Escritura. Todo creyente está en el Mishkan. Está el atrio, el lugar Kadosh y el lugar Kadosh Kadoshim. En Juan, Yohanan, momentico. En Yohanan, en primera de Yohanan 2:12-14 dice. ¿Qué dice? Que alguien me lo pueda leer, por favor. Primera de Yohanan 2:12-14. Venga el que me lo pueda leer. Señores, está muy interesante. La parashá, hay una alusión muy grande para nuestros días. 2:12-14. Y así dice: les escribo a ustedes, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Les escribo a ustedes, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Les escribo a ustedes, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Les he escrito a ustedes, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Yahweh permanece en ustedes, y habéis vencido al maligno. ¿Qué tres niveles nos habla ahí? Niños, jóvenes y padres. Niños, jóvenes y padres. Los niños, los que han recibido el perdón de sus pecados. Los jóvenes, los que han vencido sobre el maligno con la palabra. Los padres, los que conocen al que han sido desde el principio. Los que conocen al que ha sido desde el principio. En Marcos 4:13 al 20, por favor. Marcos 4:13 al 20. Es necesario que digamos esto para saber quién quiere apostar a ser novia. Marcos 4:13 al 20. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene a Satán y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas
entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. 30, 60 y 100 por uno. 3 se pierden, pero los que caen en buena tierra, realmente en global son 4 tipos. 3 se pierden y el que se salva, que está en buena tierra, ¿cuál es la tierra fértil? El que siembra su emuná en Jerusalén, en Israel, en la tierra fértil. El que se proyecta en Jerusalén, el que su vida la da por entero. Oh Jerusalén, oh Jerusalén, si de ti me olvido, que mi brazo derecho se seque y mi lengua se pegue al paladar. Este da 3 producciones, 30, 60 y 100 por uno. En Romanos 12, 1 al 2 también se habla de los que hacen la buena voluntad de Elohim. Hablan también de los que hacen la agradable voluntad de Elohim. Y hablan de los que hacen la perfecta voluntad de Elohim. Vamos a leerlo, por favor. Venga que él me lea Romanos 12, 1 al 2. Tremendo mensaje. Así pues que, Ajín, os ruego por las Rajamín de Yahweh, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, Kadosh, agradable a Yahweh, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Yahweh, agradable y perfecta. Entonces, agradable y perfecta. Ahí lo dice de esa manera, los que hacen la buena voluntad de Elohim, los que hacen la agradable voluntad de Elohim y los que hacen la perfecta voluntad de Elohim. 3 niveles. Y en Deuteronomio, en Devarim 16, 1 al 17, habla de Pesach, Shavuot y Sukkot. 3 veces al año subirá todo varón. Pesach, 30 por 1. La puerta de entrada. Nadie se quiere quedar en la puerta, pero va a haber muchos que van a quedarse en la puerta de entrada. Shavuot, muchos se quedarán en el intento de recibir la Ketubá. ¿Dónde se entrega la Ketubá? En Shavuot. Muchos se casan, pero no siguen casados. Y lo que finalmente se sedimenta que fueron casados es en Sukkot, cuando ya viene la casa, la azúcar de su marido. Bien. Pesach, Shavuot y Sukkot. 3 niveles. Juan 14:6. Los que conocen el camino, los que caminan en la verdad. Recuérdense que Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Algunos, el primer nivel es los que conocen el camino. Segundo nivel, los que caminan en la verdad. Y los terceros son los que viven la vida de la Torá en intimidad con Yahweh. Efesios 5:27. Los que están sin mancha, los que están sin arruga y los que están sin cosas semejantes. Está viendo que por todas las escrituras usted encuentra esos 3 niveles. Regularmente la novia reúne los 3 niveles: sin mancha, sin arruga y sin cosas semejantes. Pero hay algunos sin mancha, hay algunos sin arruga. Estos son los dos, los de 30 y los de 60.
Y en Salmo 45:9 al 12, por favor, léanlo. Salmo 45:9 al 12. El Salmo de las bodas del Cordero. El Salmo que se lee en Yom Teruah de hace 3.500 años. Hijas de reyes, están entre tus ilustres. Está la reina a tu diestra con oro de Ofir. Oye, hija, y mira, e inclina tu oído. Olvida a tu pueblo y a la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura, e inclínate a él, porque él es tu Adón. Y las hijas de Tiro vendrán con presentes, implorarán tu favor los ricos del pueblo. Entonces hay tres clasificaciones: los pueblos, las damas nobles, las hijas de reyes, y la reina. La reina. ¿Quién será la reina? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? El Ruach HaKodesh la encontró. Los salvos quedarán en el atrio. Un grupo grande entrará al lugar Kadosh. Pero el grupo más reducido, que es la novia, entrará al Makom Kadosh, Kadoshim, al lugar santísimo, como lo traduce la Reina Valera. Como está escrito en Mateo 22:14, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y en Cantar de los Cantares, Shirum Hashirum, Hashirim, Shiru Hashirim, Cantar de los Cantares. 1:4 es escrito: el rey me ha conducido a sus recámaras. ¿Quién es que entra a la casa con el novio? La novia. O sea que la casa del novio se constituye en la casa de la novia, porque la preparó para ella. Por eso los levitas se le llamó, porque los levitas son míos. No tendrán parte ni herencia con los hijos de Israel, porque los levitas son, ¿qué? Mío. Todo el tesoro, el 10% de todo lo que yo le dé a ustedes, entréguenselo a ellos, porque ellos son mi ayuda idónea. Una cosa se desprende de la otra. 24:21, y rápidamente vació el cántaro en el abrevadero y corrió otra vez a la fuente para sacar agua, y sacó para todos sus camellos, y el varón estaba maravillado de ella, callando para saber si Yahweh había prosperado su camino o no. Un camello puede almacenar 200 litros, 54 galones. Oigan lo que almacena un camello. Quiere decir que esta mujer se esforzó mucho. Esta mujer dio mucho viaje con ese cántaro para poder satisfacer a 10 camellos. 54 por 10, 540 galones. Recuérdate que se quedan vacíos. Ellos llenan esa tutuma de agua. Esto significa que Rica tuvo que correr unos 200 veces entre el pozo y el abrevadero. Incluso si los camellos, no es una prueba esto para el mismo Eliezer. Una mujer esforzada hizo lo posible, una mujer que hizo todo lo que había que hacer para poderse casar. El siervo observó asombrado, en hebreo, por su excelente trabajo. Asombrado, dice. Esta actitud de amor incondicional a un extranjero
le capacitó para ser la esposa de Isaac. Abraham y Sara se destacaban por su generosidad y esta joven sería un buen complemento para el matrimonio entre ella y Isaac y pudiera seguir con el mismo rumbo. Si los miramos desde el otro punto de vista, podemos decir que Rivka está mostrando amor al pueblo de los circuncidados, puesto que todos los siervos de Abraham estaban dentro del pacto de la circuncisión. Se añadió a los circuncidados. Un creyente que no ama incondicionalmente al pueblo de Israel no califica para ser parte de la novia del Mashiach. Y aconteció que cuando los camellos se habían terminado de beber, el hombre tomó un anillo de oro que pesaba medio ciclo. ¡Wow! Un anillazo. Y todos sus brazaletes que pesaban 10 ciclos de oro. ¡Wow! Sí, joyas. Joyas. Shekelim. Es el nombre de ciclo. La palabra hebrea traducida como medio ciclo, beca, que viene de bacá, significa rajar, romper, cortar, invadir, incurvar. La palabra aparece solo 2 veces en todas las escrituras. El otro texto es Éxodo 38, 25 al 28, que habla de vacas. Si comparamos los 2 textos donde aparece el término, podemos destacar lo siguiente. Lo primero es que el siervo dio a la futura novia, fue un anillo de oro para la nariz. Oigan esto aquí, la nariz, que pesaba una beca. Cuando los hijos de Israel iban a ser contados por primera vez, cada uno de los varones de 20 años arriba, que tenían que entregar una beca de plata. Qué similitud más grande. Además, ¿qué se le ponía a los esclavos, a los siervos? Se le ponían aquí, se le perforaba la oreja y también se le perforaba la nariz. Eso lo podemos ver en 2 partes. Una beca corresponde a un medio ciclo, una mitad fue entregada a Rivka y la otra mitad fue entregada ¿a quién? A Yahweh. La beca que fue entregada a la novia era de oro y la beca que la novia, los hijos de Rivka, dio al novio fue de plata. El oro fue puesto en el cuerpo de la novia y la plata fue puesta en el Mizcán, principalmente como fundamento del Mizcán y también para ganchos y demás columnas. Si usted comienza a buscar cómo fue construido el Mizcán, va a haber una similitud en eso. También se ve la palabra Golgolet, la cabeza. ¿Cuál fue la idea de pedir una beca por cada hijo de Israel? Fue el precio de rescate para que no viniera plaga sobre los hijos de Israel en el momento de ser contado. Este precio está relacionado con el Gólgota, porque la palabra contado no aparece, sino se levantó la cabeza, nazó, o se contó la Golgolet, las cabezas. El lugar de sacrificio del Mashiach ben Yosef se llama Gólgota, el lugar de las cabezas. Entonces podemos también ver una relación entre el anillo de su boda, que fue entregado a la novia, y el precio del rescate que fue pagado por el Mashiach Yahshua, cuando murió por el rescate de muchos. Yahshua pagó con su novia Yahshua pagó con su vida para conseguir una novia. Esta novia es liberada de la paga por este precio del rescate. Este precio del rescate es el fundamento y el adorno de la casa donde van a vivir juntos en el futuro. En la tierra, los hijos de Israel solo entregan la mitad de un ciclo, una beca, y la mitad está en los Shamaim, pagada por el Mashiach. Sin el Mashiach, un israelita no es contado.
sin el Mashiach, un israelita viene siendo media persona. Los dos brazaletes que pesaban 10 ciclos de oro aluden a las dos tablas de piedra donde estaban escritas las palabras. En una aliyá hay una repetición del relato del acontecimiento junto al pozo. No hubiera sido suficiente que la Torá redundara en esta historia, porque ocupar tanto pergamino para escribir las mismas cosas dos veces. Cuando la Torá repite algo dos veces, significa que tiene mucha importancia, que está firmemente decidido y que tiene su cumplimiento inmediato y también que tiene doble cumplimiento en la historia. Una doble proyección, algo que pasó y que pasará de nuevo. Así que cuando ahora vemos una repetición del relato, significa que Yahweh nos está llamando la atención en una manera especial sobre este hecho y tiene un cumplimiento futuro en una situación profética idéntica. Te van a ver que el relato de buscar la novia está repetido dos veces. Esto nos enseña que el relato de la búsqueda de la novia tiene una doble proyección, no solo en relación con algo pasado, sino también para algo futuro. Esto nos enseña, nos lleva a la boda entre el Mashiach y su novia. Como ya hemos mencionado, en los últimos tiempos, las personas que serán parte de la novia del Mesías darán de beber al pueblo judío que salió de la tierra, representando Eliezer, las 10 tribus perdidas entre los gentiles, representada por los 10 camellos. El agua es un símbolo de la Torá. Nosotros nos decimos cuando comenzamos, y sacaré agua de la fuente de salvación. Ushat mayim besazon ni mainei hayeshua. Y esto está en referencia en Deuteronomio 32:2, Efesios 5:26, Isaías 44:3. Ahora estamos viviendo en tiempo del cumplimiento de esta profecía, donde Eliezer, Elohim es mi ayuda, está buscando a quienes son los que hacen las tres cosas. ¿Quiénes son los que son aptos para entrar en su trono? Dice, se sentarán conmigo en mi trono. 24:47. Puse el anillo en sus narices y los brazaletes en sus manos. Esta frase es similar al texto de Ezequiel 16:12, donde está escrito, puse un anillo en tu nariz, pendiente en tus orejas, una hermosa corona en tu cabeza. Estos textos también hablan de la novia, que también es llamada Jerusalén. 24:50. Labán y Betuel respondieron y dijeron, de Yahweh ha salido esto. No podemos decirte que está mal ni que está bien. Labán era malvado y por eso contestó antes de su padre. O sea, él le tomó la palabra a su padre, a Betuel. El hijo tenía que callarse, tenía que dejar hablar al papá. Sin embargo, dice el texto, Labán y Betuel. 24:53. El siervo sacó objetos de plata, objetos de oro y vestidos y se los dio a Rivka. Dio también cosas preciosas a sus hermanos y a su madre. Esto alude a los dones del Rúa, que está en 1 de Corintios 12:7-11, que son dados a los creyentes para que todos conozcan acerca de la riqueza del Mesías. Como está escrito en 1 de Corintios 2:12, nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Elohim, para que conozcan que lo que Elohim nos los ha dado gratuitamente. 24:60. Y bendijeron a Rivka y le dijeron, que tu hermana
que tu hermana nuestra te convierta en millares de miriadas y posean tus descendientes las fuerzas de los que los aborrecen. Es probable que este texto está detrás de la declaración del Mashiach en Mateo 16:18, que dice: yo también te digo que tú eres Petro, Kefa, y sobre esta roca edificaré mi congregación, y las fuerzas del reino y de los muertos no prevalecerán contra ella. (24:61) Y se levantó Ribca con sus doncellas. ¿Cómo? ¿Con quién se fue? Con sus doncellas, lo que dice Salmo 45. Y montadas en camellos, y siguieron al hombre, el siervo, pues tomó a Ribca y partió. De esto aprendemos que cuando los que son parte de la novia son resucitados entre los muertos y elevados en el aire para encontrarse con el Mashiach, cuando venga en las nubes de los Shamaim, los demás creyentes también lo serán. Y de la misma manera como Ribca es elevada y es llevada a la tierra de Israel. Recuérdate que cuando uno va a la tierra de Israel, ¿cómo se llama? Aliyah. Atención allá. Oigan, está fuera de Israel y ella hace Aliyah. ¿Asciende quién? Asciende allá. Cuando Ribca es elevada y es llevada a la tierra de Israel, así los que resucitan y los que son transformados serán elevados en el aire para luego ser trasladados a la tierra de Israel, para siempre estar con el Mashiach allí, como está escrito en Primera de Tesalonicenses 4:16-17. Pues Yahshua mismo descenderá de los Shamaim con voz de Gibor, con voz de mando, con voz de Gibor, con voz de arcángel, con voz de mando y con voz de Gibor, y con shofar de Elohim. Y los muertos en Mashiach se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estamos vivos y permanezcamos, nos harán nasal, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Adón en el aire. Así estaremos con Yahshua HaMashiach siempre. El arrebatamiento, el nasal, no es para llevarnos más allá del aire. Los que enseñan que vamos a dejar la tierra e ir al cielo no tienen base escritural. La escritura dice que los Shamaim vendrán a la tierra y que los humildes heredarán la tierra de Israel, como está escrito en Mateo 5:5. Benditos los humildes, porque ellos heredarán la tierra. 24:65. Y dijo al siervo: ¿quién es este hombre que camina por el campo a nuestro encuentro? Y el siervo dijo: es mi Adón. Y ella tomó el velo y se cubrió. El hecho de que cubrirse es una expresión de respeto y sometimiento. Por eso, las mujeres casadas deben cubrir parte de su cabeza como señal de que está bajo autoridad de su hatam, de su esposo, como está escrito en 1 Corintios 11:5-6. No voy a dar detalle, es un tema un poco más controversial. 24:67. Entonces Yiscak la trajo a la tienda de su madre Sara y tomó a Ribca, y ella fue su mujer y la amó. Así se consoló Yiscak después de la muerte de su madre. El texto hebreo omite la palabra de, lo que hace que el texto realmente dice: la trajo a la tienda, era su madre Sara. Así que para Yiscak, Ribca fue el sustituto de su madre. ¿Está viendo qué dice? No como hicieron vuestros padres el día que los saqué de Misraim.
porque yo fui su marido y me desentendí de ello. ¿Está viendo? Ahora podemos buscar las similitudes de expresión. Sino que Rivka fue el sustituto de su madre y por medio de ella pudo ser consolado. También indica que Rivka llegó a tener el mismo nivel espiritual que su suegra había tenido. La tienda de Sara representa la nueva Jerusalén, que es nuestra madre, como está escrito en Gálatas 4:26. Pero Jerusalén, la de arriba, es libre. Esta es nuestra madre. Y en Revelaciones 21:2 está escrito, y vi la ciudad Kadosh, la nueva, la Jerusalén Hadash, la Jerusalén renovada, que descendía de los Shammai, de Elohim, preparada como una novia, ataviada para su esposo. Y en esa tienda será introducida la novia del Mashiach, como está escrito en Shir Hashiru Chirim, Cantar de los Cantares 1:4. Llévame en pos de ti y corramos juntos, el rey me ha conducido en sus cámaras. 25:1. Abraham volvió a tomar mujer y su nombre era Ketura. Tomó otra mujer y de ahí salieron ¿qué? ¿Quiénes salieron de ahí? ¿Quiénes descendientes salió de ahí? Salieron los madianitas. Los árabes, que no son las otras partes de los árabes, claro. No todos los árabes son rebeldes, guerreros, como dice, tosco, como le dijeron a Ismael. Él contra todo y todo contra él. No, salió también Madián de Ketura. Y estos son, ¿qué hicieron los madianitas? ¿Qué van a poseer los madianitas? ¿Quién fue un madianita que dio un consejo acertado de parte de Yahweh a Moshe? Yitro. ¿Con quién se casó Moshe? Con una madianita, que le llamaban Cusita también. Entonces, Midian, o sea, ¿de dónde vino la palabra Midian? De un descendiente de Ketura llamado Medam. De ahí vino la palabra Midian. Midian y Madian es lo mismo, porque las vocales no se notan en el texto hebreo. Entonces vino una pronunciación de I y una pronunciación de A. Madian y Midian. Es la misma zona. Entonces, ¿qué hicieron los teólogos y los traductores? Pusieron como si fueran dos lugares, Midian y Madian. No, es el mismo lugar. Midian y Madian es el mismo lugar. Se debe de decir Midian, realmente. Y de ahí vienen lo que se llaman los árabes que van a heredar Jericó. Los descendientes de Yitro que heredarán Jericó. Y el 25:17 dice, estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años. Y expiró y murió y fue reunido con su pueblo. ¿Con quién? Con el pueblo palestino. Los palestinos son Ismael, pero no todos los árabes son palestinos. Bien, quiero que tenga no todos los árabes son musulmanes, están mezclados. Hay Midian y hay Ismael. Eso es lo que pasó. También murió Abraham y lo enterraron en la en la cueva de Macpela. ¿Y quiénes fueron a su encuentro? A su entierro. Yitzhak e Ismael. Por eso la tumba en la actualidad de Yosef fue profanada, porque Yosef para los musulmanes no es nadie. Para ellos es un enemigo más. Pero la cueva de Macpela, que está en Hebrón, la tienen bien cuidadita, porque está su padre también. Aunque ahí esté enterrado Yitzhak y Rivka, está su papá. Y por eso la respetan.
¿Y se pagó cuánto? 400 salarios. 450 salarios en aquel tiempo que corresponden a los salarios de hoy. Tremendo pago por una montañita. Yo llegué, tuve el privilegio de ir allá. Y yo me sentía que estaba en los Shamay. No sé cómo contarle la experiencia, pero fue precioso haber llegado a Hebrón, a la cueva de Macpela. Pero no pude verlo físicamente porque había que pagar un costo bien grande. Pero me quedé en la meseta y en un sitio donde hay una tienda, en la misma falda de esa montañita. Una experiencia inolvidable. Aquí termina la parashá, pónganse de pie, Yahweh lo bendiga. Dígame, varón. Sí. No. Estos son interpretaciones y cosas así. Y midrashim, no. Ketura es Ketura. Agar era egipcia. Entonces, ¿cómo va a ser que Ketura vivía en otra zona? Cuando en el relato del misma Torah dice que fueron a Egipto, con Ismael le buscaron esposa egipcia. Entonces, ¿dónde estaba residiendo Agar? Bien lejos de la presencia de Abraham, no en el lado donde fue encontrada Ketura. Sí. Ismael, ciertamente la Torá oral y también el libro del Yasar dice que se reconcilió con Abraham y se reconcilió, por eso fue al entierro, según dicen los comentaristas. Sí, pero sus descendientes no. Es como si fueran también los hijos de ¿quién? De los hijos de Esaú. Los hijos de Esaú no se reconcilió con su hermano. Sí, pero sus descendientes no. Siguió el problema. Entonces ahí está el meollo del asunto. Los descendientes.